Ya estamos en el aire, ingresando de esta manera a nuestro ciclo sobre la vida eterna. Creo en la vida eterna. Tiene que quedar bien en claro, si bien es un ciclo que estoy dando desde el domingo de Pascua, todos los domingos aquí en el programa, tiene que quedar en claro, reitero, que la resurrección abarca la restitución de la materia al alma. Es decir, siempre tomemos como ejemplo, para entender esto bien, aquello que se llama la interpretación aristotélica o la teoría aristotélica respecto del hombre. La teoría aristotélica consiste en que el hombre es materia y es forma. La materia es la parte corpórea del hombre y la forma es el alma. Y justamente la resurrección no es resurrección del alma, porque el alma en sí es inmortal, o sea, como enseña San Pablo, al cuerpo lo puede matar, pero al alma no la puede matar nadie. Entonces, cuando uno parte a la presencia de Dios, lo vuelvo a explicar cada tanto en el ciclo, uno se presenta ante Dios, ante Jesucristo, porque Jesucristo ha sido constituido único juez de vivos y muertos. ¿Cómo es el juicio cuando uno parte a la presencia de Dios? Es un juicio con misericordia. Como leíamos esta semana, en la medida en que nosotros seamos misericordiosos, dice la segunda carta de Pedro, también Dios aplicará esta misericordia con nosotros. Hay un hecho básico y es que Dios juzga en el amor. Es la esencia propia de Dios, el amor. Y como Dios juzga en el amor, su juicio va a ser en relación a lo que hemos amado. Poco, mucho, eso lo sabe Dios. Quiero creer que todos, en algún momento de la vida, en varios, en muchos, siempre vamos atesorando bienes en el cielo. Cuando Jesús nos advirtió, acumulen riquezas en el cielo, se refiere a la capacidad de amar que debe intensificarse, y debemos tener signos de misericordia constantemente respecto de nosotros, de los otros y del mundo entero. Por eso uno tiene que vivir en paz, porque Él es nuestra paz, como decía antes, y además tenemos que tratar de morir en paz, porque morimos siempre en los brazos de Dios. Nadie muere solo aunque no haya otra persona. Entramos en la eternidad cuando partimos. Como le expliqué en los domingos anteriores, existen tres tipos de tiempos que se llaman temporalidad, eternidad y la eviternidad. La temporalidad es la duración de los hombres, la eviternidad es la duración de los ángeles y la eternidad es la duración propia de Dios. Y sostuve que Dios es un eterno presente continuo. Por eso mismo, cuando nosotros analizamos, reflexionamos sobre cómo ha de ser la resurrección, nos hemos dirigido primero a la primera carta de los tesalonicenses, donde ya San Pablo empieza a asomar el tema, y luego en 1 Corintios 15, y le hemos dedicado 4 programas al análisis seccionado de los distintos fragmentos que componen toda esta perícopa, este pasaje que es el capítulo número 15 de la primera carta a los Corintios. Analizamos lo último, que fueron los versículos 50 al 58 en el programa anterior. Estuve pensando que hay un texto que en realidad sintetiza todo ese capítulo 15 con palabras realmente inteligibles. Recuerdo cuando era muy joven, era catequista, y ya se nos anunciaba a los 16 años, más o menos, yo tenía 17,
algo de las líneas pastorales que los obispos argentinos habían dado en su momento, y hablaban de una trilogía: inteligibilidad, síntesis y consagración de vida. La inteligibilidad es permitir que se haga comprensible algo, como intentamos hacer a través de la formación en todos estos programas. Y la síntesis es la recuperación de los elementos esenciales. A eso llamamos síntesis, recuperación de elementos esenciales de lo que estamos abordando. En este caso yo creo que la síntesis, vuelvo a decir, la recuperación de los elementos esenciales que hemos desarrollado, los podemos ver también claramente aquí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 5. Voy a leerlo aquí en el programa. Dice San Pablo: nosotros sabemos en efecto que si esta tienda de campaña, nuestra morada terrenal, es destruida, tenemos una casa permanente en el cielo, no construida por el hombre, sino por Dios. Por eso ahora gemimos, deseando ardientemente revestirnos de aquella morada celestial, porque una vez que nos hayamos revestido de ella, ya no nos encontraremos desnudos. Mientras estamos en esta tienda de campaña, gemimos angustiosamente porque no queremos ser desvestidos, sino revestirnos a fin de que lo que es mortal sea absorbido por la vida. Y aquel que nos destinó para esto es el mismo Dios que nos dio las primicias del Espíritu. Acá se está utilizando dos términos que son recurrentes. Se habla de la tienda de campaña, que es una imagen del cuerpo mortal. A eso se lo llama tienda de campaña. La morada celestial, en contraposición, es el cuerpo resucitado de Cristo, a cuya imagen será transformado el cuerpo de los cristianos, como ya lo vimos en la primera carta a los Corintios 15, les recuerdo, entre los versículos 47 y 49. Pero también se pueden fijar en dos textos más, en la carta a los Filipenses 3, del 20 al 21, y en la carta a los Hebreos 9, 11 y 12. Bueno, tenemos acá un texto bellísimo, como acabamos de apreciar, porque este texto confirma la doctrina que hemos expuesto hasta el momento de 1 Corintios 15. De nuevo nos hallamos ante ciertamente una polémica que se había presentado antignóstica, ciertamente, es decir, una polémica de esto será, no será, porque, lógico, en Corintios era un lugar en Grecia, es una comunidad de puerto, con muchas costumbres totalmente diferentes, culturales y de otro tipo, muy distintas de todos, y bueno, muchos se presentaban en lugares donde cada uno exponía sus doctrinas, y cuando San Pablo tiene que predicar sobre esto, también tuvo que refutar, y justamente la desnudez del alma es el bien supremo. Por eso quiero dejar en claro que el apóstol San Pablo insiste acá en la necesidad de revestir el cuerpo celeste, de ser sobrevestidos, y él lo aclara, no desvestidos, sino sobrevestidos. Es decir, este cuerpo que nos ha sido dado para la tierra será sobrevestido con el poder de la resurrección y seremos todos glorificados. Por eso él habla de cuerpos gloriosos. Por eso acá dice, ¿no? Acabamos de leer, estoy releyendo, versículos 2 al 4, que lo mortal será absorbido por la vida.
Es decir, hay una transformación que se va a dar en la resurrección de los muertos. Y esta es nuestra esperanza, creer en Él que es la resurrección y la vida, como se manifiesta a las hermanas de Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y vamos a recordarlo todos juntos, podemos decir, y yo lo resucitaré en el último día. Creo que es un texto muy singular, es teología de la resurrección, y saber que vamos a resucitar hace que uno también al cuerpo lo trate bien, porque hubo muchas concepciones con grandes influencias platónicas que venían de Grecia, que sostenían que el cuerpo es como una cárcel, ¿no? Y cuando una persona se libera del cuerpo, ahí es donde empieza a experimentar la paz. Desde ningún punto de vista, esto es antibíblico. El Señor resucita con su propio cuerpo, la Virgen, que es la única que está resucitada hasta el día de la resurrección de todos los muertos, resucita con su cuerpo, cuerpos jóvenes. No van a ser cuerpos con arrugas, por eso la Virgen partió a la casa de Dios siendo anciana, dicen la tradición. Sin embargo, María, en todas las apariciones, ustedes se dan cuenta, por los videntes en las descripciones que hacen, el rostro joven, el cuerpo joven, la voz joven, es decir, todo el soma, al ser sobrevestidos, vuelvo a decir, vuelve a recuperar la energía y la plenitud de la vida. Esto es algo bellísimo realmente. A medida que vayamos asimilando todo lo que venimos aprendiendo desde el domingo de Pascua hasta este momento, creo que uno se va a preparar realmente para ese día. Yo quisiera paralelamente, mientras preparé este bloque, además de haberles dado la segunda carta a los Corintios, también vi un texto, además de 2 Corintios 5, 1 al 5, un texto que es el texto de Romanos, donde San Pablo escribe a estos cristianos de Roma, y me parece que lo podemos traer acá. Yo sé que muchos de ustedes anotan a medida que voy hablando, y tengan presente este texto que voy a leer ahora, Romanos 6, del 4 al 11, porque dice la palabra de Dios: por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si nos hemos identificado con Cristo por una muerte semejante a la suya, también nos identificaremos con Él en la resurrección. Comprendámoslo, dice Pablo. Nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Él, para que fuera destruido este cuerpo de pecado, y así dejáramos de ser esclavos del pecado. Porque el que está muerto no debe nada al pecado. Luego continúa: pero si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre Él. Al morir, Él murió al pecado, una vez por todas, y ahora que vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Hay una serie de elementos teológicos. No puedo obviar decir esto: morir al pecado. Nosotros somos esencialmente pecadores, entonces nuestra vida siempre tiene una tendencia al desorden. De ahí que nosotros nos desordenan los pensamientos, los sentimientos, las emociones, las palabras,
a veces las actitudes, y Dios nos quiere llevar al orden. Frente al desorden, que es el pecado, Dios con la gracia quiere ordenar nuestra vida, porque la esencia de Dios es orden, y Dios quiere ordenarnos, y para eso vino Cristo a la tierra, no solo para enseñarnos, sino para entregar Él su propia vida como víctima expiatoria por nuestros pecados, o sea, Él los asume, los desórdenes de la propia naturaleza humana, para que nosotros podamos pasar por la resurrección y podamos convivir con Cristo eternamente. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Entonces creo que en el día de hoy hemos podido hacer una síntesis a través de estos dos textos, de la segunda carta a los Corintios y de la carta a los Romanos, que de algún modo van cimentando todo lo que venimos tratando hasta ahora. Es cuestión de sentarse tranquilos, de tomar nota, como siempre digo, o escuchar el programa de vuelta en radio cut.fm para tomar nota y profundizar, porque acá se juega nuestra vida. Ahora, si nosotros estamos en el camino, esto que es tan importante en un lenguaje tan didáctico como el que utiliza San Pablo, si estamos en el camino, ya somos nuevas criaturas. Por supuesto, estamos en el camino no como ángeles, porque somos personas. Estar en el camino significa que nuestra vida ya se está orientando conforme al Evangelio, y uno también va siendo agraciado de lo que el mismo poder de Dios ejerce en nosotros. Por eso se llama en Biblia moral de la alianza. Esta es una moral de la alianza, es una conducta que nos permite vivir en alianza, no importa las caídas. Pero la gracia de Dios sobreabunda sobre el poder del pecado. Y esto es lo que nos garantiza seguir el camino, nuestro peregrinar, como lo cantamos a veces: soy peregrino en esta tierra, marcho contento hacia Dios. Soy ciudadano de su reino, voy anunciando su amor. Y nuestra estrella es Él. Él es el sol que nace de lo alto, como ya lo anunció y lo profetizó Zacarías en el Benedictus. Él es el sol que nace de lo alto. Es Jesucristo. Por eso ya estar en el camino, como todos coincidimos los cristianos que estamos en el camino, ya no nos atraen las cosas del mundo demasiado, las conversaciones vanas, la pérdida de tiempo, el culto a la corporeidad. Estamos con la mente en otra cosa, con el corazón en otra cosa, buscamos también anunciarlo a los demás. Los demás a veces no escuchan, a veces no necesitan escuchar, porque hay cristianos que con sus actitudes ya lo anuncian al Señor. Y cuando uno está en el camino, se siente tan bien de estar en el camino, caminando con la iglesia peregrina de Dios, que ya no le interesa otra cosa, porque aunque nos ofrezcan cosas, nada nos atrae tanto como estar en el camino. Por eso tenemos como un lenguaje propio, tenemos un modo de pensar y un modo de vivir, un modo de sentir muy parecido, cada uno con sus carismas, cada uno con sus formas, cada uno con su cultura. Sin embargo, esa presencia viva del Espíritu hace que versemos en un mismo espíritu. Por eso se llama Iglesia Católica e Iglesia Universal. Es decir, a no confundirnos, ¿no? Versamos en el Espíritu Santo de Dios, que es el que mora y nos convoca a todos, y cada uno vive esa vida desde su don, desde su carisma, desde donde Jesús lo puso. Unos solteros, otros casados, otros viudos, otros separados. Sin embargo, todos sentimos esta atracción, es una subyugación que va produciendo el Espíritu Santo de Dios en el alma de cada uno. Y por eso nos entendemos entre sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos,
es hablar el mismo idioma, porque el Espíritu del Señor nos universaliza, nos hace entrar a través del Evangelio en una misma tónica. Respetamos las pluralidades, las diferencias, como hoy la Iglesia ha tenido estos santos. Monseñor Romero, por supuesto, que todos sabemos a través de lo que ha hecho él, esa defensa acérrima de los más pobres, un papa como Pablo VI, un hombre sabio, con una increíble humildad y una increíble sabiduría también. Son carismas distintos. Acá tenemos dos ejemplos de dos santos de la Iglesia distintos, en distintas situaciones, distintas circunstancias, pero ambos miembros de la Iglesia revestidos por un espíritu que los va movilizando, y así nos empezamos todos a congregar, porque es Él el que nos congrega. Es Jesús mismo a través de su Santo Espíritu, y por eso nuestras opciones, y por eso nuestro modo de vivir, y por eso a nosotros nos hace felices las cosas de Dios, y esto es algo maravilloso, es algo realmente digno de gratitud sincera a Dios. Cerramos este bloque entonces de nuestro programa con una pausa muy singular que he elegido por Doris Machín, que desde el alma le dice a Dios: te necesito, Dios. Lluvia en el verano o la sonrisa de un hermano, necesito ese aliento, un refrigerio. Como el ave busca su nido o la flor un gran rocío, necesito ese aliento, te necesito.